y que supo por el mismo Francisco lo que sucedió dentro del cónclave. También hay otro libro de un vaticanólogo que se llama Antonio Socci, None Francesco, que habla también de lo mismo. Entonces, ¿qué cuenta? Que en el cónclave del día 13 de marzo, en la cuarta votación, aparecieron 116 votos y solo había 115 cardenales. Entonces, había un voto en blanco, es decir, una papeleta que tenía dos votos, uno que iba a favor de un determinado candidato y otro que iba en blanco, y eso se anuló. Se anuló cuando dice las normas que eso no se puede anular. Hay que quitar la papeleta en blanco, no dársela a nadie y dar la elección por válida. Salía otro cardenal, salía Scola como papa en esa elección. Entonces se anuló y se hizo una quinta votación. Solo se podían hacer 4 por día. Y esa quinta está fuera de las normas. Y en esa salió Bergoglio. Entonces, cualquier alteración de estas supone que la elección es inválida. Bueno, los cardenales han admitido el complot, sí. El cardenal Danels presentó su biografía allí en Bruselas y lo contó, que habían hecho una mafia, primero para que no saliera, ¿se oye bien? Sí, sí. Para que no saliera Bergoglio, para que no saliera Benedicto cuando salió, y luego para que Benedicto se fuera y poner a Bergoglio, y lo admitió públicamente. Entonces estarías como van en principio. Hay otra pregunta que a veces hablando con personas de esto me dicen, cuidado, no hables de la elección del Papa, porque si ha sido elegido, lo ha elegido el Espíritu Santo, estás hablando contra el Espíritu Santo. ¿Quién habla de esto, por ejemplo? Por ejemplo, Ratzinger, cuando era prefecto de la doctrina de la fe, antes de ser Papa, contó lo siguiente. Le preguntaron, oye, ¿el Espíritu Santo elige los papas en la televisión de Baviera? Y dijo, oye, no es automático. Yo diría que el Espíritu Santo, no diría que el Espíritu Santo elige al Papa, pues no toma el control de la situación, sino que actúa como un buen maestro que deja mucho espacio y mucha libertad sin abandonarnos. Y dijo después, hay muchos papas que el Espíritu Santo no habría elegido en la historia de la Iglesia. Vienen a la idea muchos de la edad de hierro de la Iglesia y en fin, y del Renacimiento. En fin, el Espíritu Santo hay que entenderlo como un modo muy flexible. También sabemos que el Espíritu Santo, si una persona está llena de soberbia, no entra. Por poco, si no tiene humildad y quiere aceptarlo, no entra en él. Entonces, no habría, en este caso, una elección por parte del Espíritu Santo, sino por parte de las personas. Papa Paulo IV, ¿qué dijo este hombre? Este hombre estaba preocupado porque uno de sus cardenales se sospechaba que era en secreto protestante. Entonces dice, si yo cuando muero le eligen a este, tenemos un protestante en el trono. ¿Y qué hizo? Sacó una bula en el año 1559 para decir que si cualquier hereje llegaba al trono pontificio, la elección no era válida. Y si se hacía hereje después, tampoco era válida. No os la voy a leer porque es larga, pero bien, esto dice en este año. ¿Podemos juzgar las herejías de un papa? Pues un papa puede decir herejías. Vamos a ver la historia. Nos dice Inocente III o Inocencio III, me es tan necesaria la fe que siendo así que solo Dios puede juzgarme de los demás pecados, por el solo pecado que pudiera cometer contra la fe, podría ser juzgado por la Iglesia. Es decir, la Iglesia sí puede juzgar si un papa se sale de la fe. Ha habido también místicos que han visto esto de la siguiente manera, de la situación actual. Por ejemplo, no sé si conocéis las profecías al Padre Gobi. El Padre Gobi es un fundador del movimiento sacerdotal mariano. Fue a Fátima una vez y la Virgen le dice, tú, quiero que fundes este movimiento. Y yo, si no soy nadie, y por eso, fúndalo. Y tuvo una serie de revelaciones de la Virgen. Una de ellas le dice, entre otras cosas, sobre todo como madre os he querido advertir de los grandes peligros que hoy amenazan a la Iglesia a causa de los muchos y diabólicos ataques que se llevan a cabo contra ella para destruirla. Para alcanzar este fin
a la bestia negra que sube del mar, acuden en ayuda desde la tierra una bestia que tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Está contándonos el Apocalipsis. La bestia que tiene en la cabeza 2 cuernos semejantes a los de un cordero, al símbolo del sacrificio que está íntimamente unido al sacerdocio, los 2 cuernos. Un cubrecabeza con 2 cuernos llevaba al sumo sacerdote del Antiguo Testamento. La mitra con 2 cuernos llevan los obispos de la Iglesia para indicar la plenitud del sacerdocio. La bestia negra semejante a una pantera indica la masonería. La bestia con 2 cuernos semejante a un cordero indica la masonería infiltrada dentro de la Iglesia. Es decir, la masonería eclesiástica, que se ha difundido sobre todo entre los miembros de la jerarquía. Esta infiltración masónica dentro de la Iglesia ya os ha sido predicha por mí en Fátima, cuando os anuncié que Satanás se introduciría hasta el vértice de la Iglesia. Y algunos santos y místicos pues han descrito esta situación. Por ejemplo, San Francisco de Asís dijo: habrá un papa electo, no canónicamente, por eso hemos visto que se han saltado los cánones en la lección, que causará gran cisma en la Iglesia. Esto está en las obras del seráfico padre San Francisco de 1882. La beata Ana Catarina Emmerich nos contaba: vi una fuerte oposición entre 2 papas y vi cuán funestas serían las consecuencias de la falsa Iglesia. Esto causará el cisma más grande que se haya visto en la historia. San Lucía de Fátima también contaba: ahora cardenales contra cardenales, obispos contra obispos, Satanás marchará dentro de ellos. No os leo la carta porque os la leyó ayer el Pilar de San Lucía, donde ve, pues eso, que hay un Santo Padre, que hay una diferencia con un Santo Padre porque la mirada es del demonio y tiene los ojos del mal. Belamién La Salette también lo contó. La Iglesia será eclipsada. Al principio no vamos a saber cuál es el verdadero Papa. Luego, en segundo lugar, el santo sacrificio de la misa dejará de ofrecerse en las iglesias y casas. Será tal, durante un tiempo no habrá servicios públicos. Mas luego vi que el santo sacrificio en realidad no ha cesado. Se ofrece en graneros, en nichos, en cuevas y subterráneos. Bien. También a Jesús, a María de la Divina Misericordia, le cuenta: el último secreto de Fátima no fue revelado, fue tan aterrador, y cuenta entre otras cosas. La Iglesia ha sido infestada desde el interior por los enemigos de Dios. Ellos, y hay 20 de ellos quienes controlan desde dentro, han creado el mayor engaño. Los detalles que revelé solo es que habrá 2 hombres llevando la corona de Pedro en los tiempos finales. Uno sufrirá debido a las mentiras que han sido creadas para desacreditarlo y que lo volverán prisionero virtual. Solo puede haber una cabeza de la Iglesia en la tierra autorizada por mi Hijo, que debe seguir siendo Papa hasta su muerte. Nos contaba. Las creencias de Francisco y de Benedicto son las mismas, pero dicen: no, si Francisco dice lo mismo que Benedicto. Benedicto le ha puesto los puntos sobre las íes a Francisco en más de una ocasión. Lo que pasa que eso pues trasciende poco y no nos enteramos. Cuando Bergoglio estaba diciendo todas las religiones son iguales, que lo ha dicho, o que Dios no es católico, o que lo ha dicho, o que da igual si un niño es educado por un judío, un musulmán o un cristiano, que lo ha dicho también, Benedicto hizo un discurso, que no lo pronunció personalmente, pero envió a uno de sus colaboradores a la Universidad Urbaniana, en que refutaba todas estas cosas, porque las acaba de decir el otro. Reafirmó que Jesucristo es el camino para llegar al Padre, recordó que la Iglesia y su único Dios es católica desde el inicio, pues ofrece la salvación a todos, y que el cristiano tiene el mandato de proclamar la fe en Cristo hasta los confines de la tierra. Bien. Igualmente, no sé si conocéis un discurso que lo tenéis en vídeo, de Benedicto, cuando estaba Francisco el año pasado con los protestantes luteranos, y habían sacado un documento conjunto, bueno, un documento por lo menos de Santa Sede para esa ocasión, en que quitaban la palabra transustanciación hablando de la Eucaristía, porque los protestantes no la admiten. Y bueno, pues Benedicto tuvo las narices, con mucha suavidad, como hace él, en un discurso frente a él y a otros cardenales, de recordar la importancia de la palabra transustanciación. Es decir, que él sí le está poniendo los puntos sobre las íes, y últimamente incluso
ha habido, entre los progres, entre comillas, ha habido protestas porque ha prologado un libro de Cardenal Sara hablando bien pues, de Sara y de que ese nombramiento es bueno, porque ese nombramiento es de Francisco. Y lo han puesto verde porque Sara sigue la sana doctrina y al parecer está enfrentado al Papa, aunque no sabemos cuánto tiempo durará. Le han quitado a 27 colaboradores que tenía por debajo, que eran cardenales y otros monseñores, de golpe. Y lo han sustituido por otros, igual que se ha sustituido en la Academia de la Vida, se han sustituido personas y han puesto proabortistas también. El obispo Athanasius Schneider nos recuerda también, bueno, el caso del Papa Silverio y San Atanasio y San Hilario de Poitiers. El momento en que el cristianismo fue permitido, a muy pocos años empezó el arrianismo. El arrianismo quitaba la divinidad de Jesús, no admitía la divinidad de Jesús. Y el emperador de entonces favoreció a los arrianos. Entonces San Atanasio fue echado de su sede de Alejandría y el Papa excomulgó a San Atanasio. San Atanasio seguía la recta doctrina y el Papa no. El Papa era el Papa Silverio. Y la historia es más larga, hubo varios intentos de acuerdo y de confabulación, de cabildeo con los arrianos para hacer un arrianismo más mitigado y demás, pero no lo admitió. Entonces, hubo otro santo, que es San Hilario de Poitiers, que le llegó a decir: anatema tibi ameditum prevaricator liberi. Es decir, yo te digo anatema prevaricador liberio, que era el Papa. Porque el Papa reconocía que prefería la paz y la armonía antes que el martirio. Y fue Papa. San Atanasio nos contaba en este sentido: ellos poseen los templos, vosotros en cambio la tradición de la fe apostólica. Ellos, consolidados en estos lugares, están en realidad al margen de la verdadera fe. En cambio vosotros, que estáis excluidos de los templos, permanecéis dentro de esta fe. Confrontemos pues qué cosa será más importante, el templo o la fe. Y resultará evidente desde luego que es más importante la verdadera fe. Esto lo dice en su carta. Bueno, además del Papa Silverio ha habido otros. No me voy a extender, pero por ejemplo, el Papa Nicolás I dijo que el bautismo era válido tanto si se decía el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como si se decía el nombre de Jesús, que no era cierto. Y lo corrigieron. Tuvieron que corregirlo. El Papa Juan XXII en Aviñón dijo pues que el alma no llega a la visión beatífica hasta que el cuerpo nos resucite, y también lo tuvieron que corregir los canónigos de París, y lo admitió pues poco antes de morir. Ha habido varios casos. Francisco, ¿qué cosas dice? Pues tendréis en Denzinger Bergoglio más de 150 frases o comentarios suyos que chocan pues, con la doctrina de la Iglesia. Entonces se confronta lo que ha dicho y cuál es la doctrina de la Iglesia al lado. Un ejemplo, por ejemplo, las almas aniquiladas. Si el egoísmo sobrepasa y sofoca su amor por los demás, ofusca la chispa divina dentro de sí y se autocondena. Estas son palabras de Francisco. ¿Qué pasa con esta alma apagada? ¿Será castigada? ¿Cómo? La respuesta de Francisco es exacta y clara. No hay castigo sino aniquilación del alma. Las almas aniquiladas no serán parte de ese banquete. Ha suprimido el infierno aquí. ¿Quién piensa así? Por ejemplo, los adventistas del séptimo día, curiosamente, piensan lo mismo. Piensan como Dios. Y otras frases, pues no sé, por ejemplo, sobre la comunión les dice a los niños. Se dice que no puede hablar de cosas personales, pero me resisto a la tentación. Estamos hablando de la comunión. Comunión entre nosotros. Yo estoy muy agradecido al Señor porque hace 70 años hice la primera comunión. Pero hacer la primera comunión, todos debemos saber qué significa estar en comunión con los demás, con los hermanos de nuestra iglesia, pero también en comunión con los que pertenecen a otras comunidades, pero creen en Jesús. Es decir, no recibir al Señor. Esto lo dijo la Audiencia General del 8 de octubre de 2014. Entonces hay mucha gente. Alberto Villasana pues, le ha escrito una carta a Benedicto en que le reconoce que ha caído en varias energías, el Papa Francisco. Por ejemplo, hay otra que Cristo no se enojaba, sino que solo fingía.
En fin, hay bastantes cosas por ahí. Otra que dice que no podemos hacer proselitismo, que el proselitismo es pecado, y eso entra en contradicción con lo que nos dice Jesús: id a predicar a todos los pueblos y bautizar en mi nombre. El que crea y se convierta se salvará, y el que no crea no se salvará. En este momento hay un proyecto relativamente avanzado, según parece, de hacer una misa que sea aceptable para los luteranos. Entonces, sabemos que no creen en la transustanciación de Jesús, es decir, no creen que realmente Jesús está en la Eucaristía. Ellos creen que está presente, pero que cuando ellos se va. Como cuando las palabras del Evangelio, cuando 2 o 3 están reunidos en mi nombre, estoy allí. Pero bueno, pues sí, él está, pero no está en la Eucaristía, está entre nosotros. Y cuando nos vamos, pues en ese pan no hay nada. Y antes tampoco hay nada, vamos, para ellos. Estaría fuera de la Iglesia, hay muchos más casos. Hay otra duda también: ¿puede un masón ser elegido papa? Un masón en principio estaría excomulgado de la Iglesia, estaría fuera de la Iglesia y no podría ser elegido papa. ¿Por qué? Porque siguen realmente a Lucifer. Su Dios es él y no es Cristo, y no podrían. Hay unos masones, si queréis, más atenuados o amortiguados, que son los rotarios, y el Papa Francisco tiene un nombramiento aceptado de rotario de honor en Buenos Aires, que lo sepáis. Los rotarios, cuando aparecieron en España, los obispos dijeron inmediatamente que lo condenaban. En el año 1928, los obispos de Palencia, Orense, Tui, León y Almería dicen: el movimiento rotario es una nueva organización satánica próxima a la masonería, execrable y perversa. Dijeron esto. Hay unos protestantes, no sé si conocéis a Luis Fernando Pérez Bustamante, que hablando de la reunión que tuvo Francisco en Suecia con los protestantes decía: en otras palabras, estamos asistiendo a un hecho verdaderamente insólito. La jerarquía de la Iglesia Católica está empeñada en llegar a una unión con protestantes que habían sido echados a patadas del protestantismo por los mismísimos Lutero, Calvino, etc. Que son protestantes, pues que admiten la homosexualidad, el que las obispesas estén casadas con presbíteras, etc. Y dice también: si se quiere seguir juzgando a este juego absurdo, que se haga. Pero somos muchos los católicos que ya nos hemos dado cuenta que en relación al ecumenismo con protestantes, el rey está desnudo. Luis Fernando Pérez Bustamante, que fue protestante y se convirtió al catolicismo. ¿Y hay más? Hay otra pregunta, bueno, tengo más cosas, pero obedecer ciegamente es una cosa que a veces cuando yo hablo con gente, dice: sí, pero puede que se equivoque, pero si yo obedezco, no me equivoco. Pues bueno, don Rafael Arango le escribe a Antonio Llagüe: la obediencia ciega es inmoral, es no ver, no escuchar, no razonar, no denunciar, no dar luz, callar la verdad. Es una forma de hacer más tenebrosa la oscuridad y caer en el anatema paulino de anunciar un evangelio diferente, o al menos callar o acolitar a quien lo hace. Y entonces, bueno, pues habla del Bergoglio y de varias de las herejías que os he contado, que hay bastantes más, y recomienda que lo lea. Hay otra carta con imperiosa preocupación, acusamos al Papa Francisco, de Reman y Catholic Family News, que habla también, pues, del apoyo que se está dando en Amoris Laetitia a la comunión de los que están viviendo en adulterio. Entonces le dice: bueno, para usted ciertas personas viviendo una objetiva situación de adulterio pueden ser consideradas subjetivamente libres de culpa a base del discernimiento de sacerdotes locales o comunes, y admitidas a la Sagrada Comunión sin comprometerse a enmendar sus vidas, si bien saben que la Iglesia enseña que su relación es adúltera. Y se lo escribe. Sabéis que hay una lluvia que no han sido aclaradas, de 4 cardenales, que ahora son 3 porque uno ha muerto. Y en fin, esta es la situación. Tengo bastante más, pero no tengo mucho tiempo para contarlo. Tenemos de María de la Divina Misericordia, nos cuenta cómo
El falso profeta ya ha planeado la manera de asumir los ministerios dentro de la Iglesia el 7 de diciembre de 2012. El falso profeta será tratado como un santo en vida el 21 de enero de 2012. Aquellos que se le opongan serán considerados herejes, de los títulos solos. Y igualmente, un año justo antes de dimitir Benedicto, decía que Benedicto iba a ser perseguido y que lo obligaría a dimitir. Un año justo exacto en la carta anterior. Bueno, voy a acabar, porque tengo que acabar con esto. ¿Quién apoya y elogia a Francisco? Por ejemplo, Maitreya elogia a Bergoglio. El artículo del maestro para la revista Share Internacional, febrero de 2016. Bienvenido al nuevo tiempo. Por el maestro a través de Benjamín Creme, que murió el año pasado. Bienvenidos al nuevo tiempo, a la nueva era de la unicidad. Entonces, del 14 de enero de 2016. Actualmente hay en el mundo un grupo de individuos sabios mostrando a la humanidad la nueva situación. Entre otros, el Papa Francisco es una expresión única del ideal del pueblo cercano a su pueblo. El Dalai Lama también está desempeñando un poderoso papel en nombre del pueblo a quien representa. Amarles también a su vez y abrazarles en nombre del que viene. ¿Quién es el que viene? Ya sabemos quién. Bien. Trabajarán al unísono, nos dijeron, el falso profeta y el anticristo, y aquí parece ser, pues bueno, pues que se ajustan uno a otro. Mi reflexión es esta. Cuando de niño escuchaba el cuento de Caperucita Roja, universalmente conocido, pensaba, qué tonta es Caperucita, que no se da cuenta que el lobo es el que está disfrazado de abuelita. Hoy pienso que Caperucita es mucho más lista que la mayoría de los cristianos actuales. Ella se encuentra al lobo, viviendo en la mansión de la abuelita, vestido como la abuelita, entronizada en su cama, con sus ropas blancas, pero se dirige a ella, y además se dirige a ella con palabras amables y dulces, pidiéndose, acércate. Pero la niña hace un análisis por parte del personaje y llega a una conclusión terrible para ella. Es el lobo y la quiere devorar. Yo espero que la mayoría de los cristianos se den cuenta de todo y eviten que esto les llegue a suceder. Gracias.